¿Cuál es el tratamiento de base? El tratamiento que es para todos los pacientes con dermatitis atópica, ya sea leve, moderada, severas. Para todos, ¿cuál es el tratamiento de base? A ver, todos los pacientes con dermatitis atópica, como dice Moni, no importa que sean leves, que sean moderados o que sean severos, requieren medidas generales, medidas básicas, cosas que tienen que ver con todos los días. De vuelta, ¿se escucha muy bajito o se escucha bien? Tengo Te los escucho, auriculares. ¿Vos me escuchás? yo te escucho bajito, ¿Bajito? pero como no me puse yo Pero auriculares, capaz, pues por eso. me los puedo sacar. Me los saco y escucha mejor. Ahí ¿Ahora se está, sí. escucha mejor? Ahora se Voy escucha mejor, a sí. hacerla cool con los... No. Vamos a lo básico, volvamos a lo básico. Bueno, entonces, independientemente de la severidad, de la edad, de que le guste o no le guste ponerse cremas, etcétera, todos los pacientes deberían hacer algunas cosas básicas que van a modificarse, sí, probablemente en función de la severidad, en función de la edad, en función de la época del año. A ver, todos los pacientes, ustedes saben que la dermatitis atópica, una de las características básicas que tiene es la piel seca. Esta piel seca no es solamente un problema estético, no es solamente un problema menor. Esta piel seca muchas veces es la base de la dermatitis atópica y se cree incluso que producto de la piel seca después se produce el resto de los fenómenos de la dermatitis atópica. Entonces, tratar esa piel seca con cremas hidratantes, con jabones que no sean muy agresivos, no exponerla a temperatura muy fuerte del agua, no estar demasiado tiempo bajo el agua, no irritar demasiado la piel con jabones sanitizantes, con alcohol en gel, no utilizar ropa muy sintética que irrite por el roce. Y después cada uno de los pacientes va a reconocer qué es lo que lo empeora. Algunos lo empeoran la transpiración, a otros los empeora la calefacción. Eso va a depender mucho de cada paciente, pero esas medidas básicas, las medidas elementales, aplican a todos los pacientes. Entonces, no importa la severidad que tengan, todos los pacientes deberían poder ponerse crema por lo menos una vez por día. Y tenemos algunas cremas muy específicas. Recién leí uno de los comentarios que decía, esas cremas son muy caras. Sí, es cierto, algunas de las cremas específicas para dermatitis atópica son caras, pero no todas son igual de caras y tal vez no todos los pacientes necesiten las mismas cremas y no todos los pacientes necesitan esas cremas todo el tiempo. Por ahí cuando la piel, no sé, pueden usarse esas cremas más en invierno, cuando cuando el clima está más seco y la piel se seca más, y en verano usar algo más liviano, o usarla en los momentos donde están un poco peor. Pero hay un dato muy, muy importante a tener en cuenta que no siempre se destaca en las consultas. Los pacientes con dermatitis atópica muy severa, que tienen eczemas muy generalizados, la crema hidratante les pica mucho. Entonces, hay que tratar de evitar usar la crema en los eczemas abiertos, en los eczemas activos. Hay algo muy importante igual de las cremas. Las cremas ayudan a bajar un poco la inflamación. Algunas tienen productos que ayudan a bajar la inflamación y otras son muy efectivas para minimizar el brote y otras para espaciar los periodos interbrote. Los pacientes con dermatitis leve, que solamente usan corticoides o que solamente usan crisaborol o tacrolimus, también se benefician de usar la crema hidratante y que eso haga que disminuya la necesidad de ponerse cremas con corticoides o de ponerse cremas terapéuticas. Así que no es un capricho. A veces los médicos parece que nos encapricháramos con la necesidad de ponerse crema, pero la crema tiene muchas veces efecto antipruriginoso, ahí sí hay algunas especiales, efecto antipruriginoso, efecto calmante, pero sí es importante saber que no todas las cremas van a ser para todos los pacientes en todos los momentos, pero que no hay que quedarse por vencido. Ojalá uno tuviera la capacidad económica de probar todas, ¿no? Yo entiendo que eso es difícil a veces, pero hay momentos para cada una de esas cremas, y por ahí que una crema no haya funcionado hoy no quiere decir que no vaya a funcionar la próxima. Y lo mismo que algunos pacientes dicen, la piel se me acostumbra. Probablemente no es que se le acostumbre, es que la situación cambia, el eczema mejora o empeora, o
cambia el clima, o cambian un montón de cosas que hacen que esa crema que antes era genial, ahora ya no resulte tan efectiva. Pero sin duda no hay que darse por vencido al momento de seleccionar la crema. Y de vuelta, ojalá uno pudiera hacer un casting de cremas, pero hay opciones y no hay que darse por vencido. Sí, seguro. Además, las cremas lo que hacen es prevenir un montón el brote, y a veces lo que nos pasa es que cuando la piel está bien, cuando está sana, nos olvidamos. Claro. Nos reolvidamos de la crema y ayuda un montón a que el tiempo que estemos sin brote sea lo más extendido posible, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no es suficiente, cuando aparece el brote, cuando aparece el eczema? Muchas veces no alcanza solamente con la crema hidratante, y ahí en esos momentos es cuando aparece tal cual, cuando aparece el brote, y ahí es donde hay que empezar a pensar en la posibilidad de usar corticoides tópicos o inhibidores tópicos de la calcineurina como el tacrolimus, o ahora tenemos una droga nueva tópica que se llama crisaborol. Los corticoides son el gold standard, llamamos los médicos, son el tratamiento básico en crema. Pero en crema y en crema, destaco el concepto de la crema. Tratamos de no usar en dermatitis atópica, en la medida de lo posible, tratamos de no usar corticoides por boca, salvo que sea una situación extraordinaria, realmente tratamos de evitarlos. Pero en crema son muy útiles. El problema de las cremas con corticoides es que a veces, si el paciente tiene una superficie corporal muy extensa, si tiene mucho cuerpo comprometido, a veces eso es más del 10, más del 20% de la superficie comprometida, ya empiezo a correr algunos riesgos que tienen que ver con el uso del corticoide. Y especialmente si ese corticoide lo tengo que usar por mucho tiempo, porque sabemos que la dermatitis atópica no es una enfermedad que empieza hoy y mañana termina. En algunos pacientes sí, no mañana, pero pronto. Pero en otros persiste en el tiempo. Entonces no puedo estar usando eternamente las cremas con corticoides, especialmente en superficies corporales muy grandes. Entonces, los dermatólogos tenemos algunas estrategias para que esto no sea así. Y para eso, ahora está muy de moda no solamente usar el corticoide tópico por lo menos por 7 días, sino además hacer estrategias proactivas que son prevenir el brote con esta crema. Leo unos comentarios que me dan ganas de opinar en cada uno, pero todavía no. En estas cremas, la idea es utilizarlas entonces en pacientes que tienen menos superficie corporal comprometida. En un paciente, como mencionaban recién, con 40% de la superficie corporal comprometida, y ya estamos lejos de que el corticoide en crema nos pueda ayudar sin hacernos daño. Hay otras partes del cuerpo donde tampoco conviene usar corticoides por tiempos prolongados, como es en la cara. Entonces, en ese caso, usamos inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o el crisaborol para la cara, o también lo usamos en esos pacientes donde usé el corticoide 7 días, el eczema mejoró y después vuelve a aparecer enseguida. Cuando vuelve a aparecer enseguida, puedo hacer este tratamiento que yo les mencionaba, que se llama tratamiento proactivo, que es en el cual, me adelanto al próximo brote. Entonces se usa el corticoide solo los fines de semana, la crema con corticoide. Vuelvo a decir, porque ahí escucho un montón de duodecadrón, corticoide por boca y ya se me hace un nudo en la panza. Entonces, en ese momento es cuando podemos usar el corticoide de manera proactiva y usar tacrolimus o crisaborol de manera un poco más continua, que no tiene corticoide, que no tiene los riesgos en el largo plazo que puede tener el corticoide y que no tiene tantos efectos adversos. Entonces, el corticoide sin duda es un gran aliado, e incluso los pacientes que reciben tratamientos ya superadores, como, ahí voy a comentar algo del tacrolimus, superadores como los inmunomoduladores sistémicos o los tratamientos innovadores como el dupilumab o los inhibidores JAK, muchos de esos pacientes también tienen que a veces usar los corticoides en crema. Ahí hay dos comentarios. Uno que dice que el tacrolimus pica mucho, es verdad. El tacrolimus, especialmente las primeras 2 o 3 aplicaciones, puede picar mucho. Por eso muchas veces usamos primero el corticoide y después el tacrolimus. Y por lo general no es que el tacrolimus dé alergia, sino que el tacrolimus y el crisaborol pasa lo mismo, dan un efecto capsaicínico.
ese efecto que da la sensación de como pequeños pinchacitos. El tema, tanto con crisaborol como con tacrolimus, es que los dos no son tan efectivos como el corticoide en los brotes severos. Entonces, hacemos un primer tratamiento basal con corticoides primero, cuando el eczema está mejor o está casi desaparecido, recién ahí usamos el tacrolimus y el crisaborol. No le podemos pedir al tacrolimus y al crisaborol algo que ellos no pueden dar. No me van a poder apagar un incendio rápidamente, pero van a poder mantener el incendio apagado. Esa es un poco la diferencia, ¿sí? No, ahí dice alguien, el tacrolimus no me funcionó. Bueno, puede ser que a vos, que no sea la droga adecuada para vos, pero además puede ser que no haya sido el momento adecuado. Doctora, el crisaborol y el tacrolimus, son entonces, pueden ser reemplazos del corticoide o se usan para ciertas zonas del cuerpo que son más finas, para la cara, por ejemplo, las zonas. Las dos cosas son ahorradores de corticoides para aquellas zonas donde tenemos que usar corticoides mucho tiempo, y también son ahorradoras de corticoides para esas zonas donde no conviene usar corticoides, como es la cara y como son los pliegues. ¿Y pueden tener algún efecto adverso? Hoy se sabe que no tienen efectos. En un momento se creyó, el tacrolimus también se usa por boca para pacientes trasplantados, etcétera, que podía aumentar algunos riesgos, pero hoy la literatura lo descarta o nos deja un poco más tranquilos, tanto con crisaborol como con tacrolimus. El efecto adverso más frecuente es el que reportaron ahí, el que comentaron ahí, que es que puede dar como una picazón o como un ardor, o dar la sensación de que da alergia, especialmente cuando se coloca la crema y después se toma alcohol. Al principio puede dar ese efecto, pero ese efecto se va perdiendo con el tiempo, el efecto desagradable. ¿Y los bebés pueden usar esas cremas? ¿Está indicado para bebés desde qué edad? Se puede usar el crisaborol desde los 6 meses, el tacrolimus está aprobado desde los 2 años, pero cuando no teníamos otras opciones, o en algunos pacientes muy puntuales, los usamos antes, como tantas otras drogas que usamos sin tener aprobación. Bien, doctora, ¿y cuánto tiempo tenemos que esperar para decir que, bueno, este tratamiento no funcionó, por ejemplo? Hacemos un tratamiento por 10 días, mejoramos, o 7 días, mejoramos 5 y vuelve el brote. Bien. ¿Podemos decir que no funcionó? Es raro que la dermatitis no responda al corticoide. Hay que diferenciar entre que no responde a la crema con corticoide a que cuando suspendo el corticoide vuelve, ¿sí? Los pacientes que tienen dermatitis moderada severa, cuando suspendo la crema con corticoide, el eczema vuelve enseguida. Los pacientes que tienen dermatitis leve, tal vez usan corticoide en crema 3-4 días y después nunca más, ¿sí? O una semana. Entonces, ahí está, alguien dice, responde al corticoide pero vuelve. Esa es una buena noticia, porque eso quiere decir que sí es dermatitis atópica. Cuando nosotros tenemos un paciente, y esto lo dice todo el tiempo la doctora Larralde, tenemos un paciente que le ponemos una crema con corticoide una semana, 10 días, 14 días, y el eczema no responde para nada, ahí tenemos que pensar que tal vez no es un eczema, y puede ser otra cosa, porque a veces hay diagnósticos diferenciales. Incluso los que nos creemos recancheros también, a veces se nos pasan diagnósticos diferenciales por pensar que siempre es dermatitis. A veces puede no serlo, pero por ahí ese es otro capítulo, estamos hablando de terapéutica. Pero la dermatitis y el corticoide son... la dermatitis responde muy bien al corticoide. Lo que pasa es esto, es que no lo puedo usar para toda la vida, es que ya si lo tengo que usar por tiempo prolongado, ahí sí empieza a perder eficacia, y además que necesitamos usarlo de manera racional, el uso racional del corticoide. Perfecto. Bueno, doctora, y para los pacientes que no responden a estos tratamientos, ¿qué opciones terapéuticas hay? Bien, cuando los pacientes, hay dos situaciones. Uno, que la extensión del cuerpo que comprometido es mayor al 10, 15, 20%. O cuando ya usaron durante mucho tiempo corticoide y suspenden y se brotan de vuelta, suspenden y se brotan de vuelta. Nosotros los médicos usamos una manera de medir la dermatitis que se llaman scores,
que es una manera más objetiva, pero además también nos importa la manera subjetiva en la que el paciente considera su dermatitis. Si el paciente considera que su dermatitis le afecta mucho su vida, que no lo deja dormir, que no lo deja vivir, que no lo deja llevar sus actividades habituales, que no lo deja dormir tranquilo, entonces al otro día no rinde en el colegio, que no lo deja dormir tranquilo y al otro día no puede trabajar. Entonces, esto también suma al momento de decidir, ok, no tengo la dermatitis controlada. Y si no tengo la dermatitis controlada, tengo que buscar otra estrategia. La primera estrategia en el escalón es una que se llama fototerapia. La fototerapia es un tratamiento muy noble, porque no lleva medicamentos, no es un medicamento la fototerapia, es una terapia lumínica que regula la inmunidad de la piel, pero de manera externa, baja un poco esa hiperreactividad que tiene la piel de manera externa, entonces no necesita ni tomar pastillas, ni hacerse análisis, tiene una contra fundamental, y es que hay que ir al lugar donde se hace la fototerapia varias veces por semana, 3 veces por semana, entre 2 y 3 veces por semana, ir a un lugar para sacarse la ropa, estar 5 segundos en la cabina y salir, pero realmente es una estrategia muy útil en algunos casos. No todos los pacientes se benefician, hay algunos que nosotros les preguntamos cómo reaccionan al sol, porque si empeoran con el sol, bueno, la fototerapia no es una buena opción, si están tomando algunos medicamentos tampoco, pero lo más difícil por lo general con la fototerapia es el tiempo que lleva ir hasta el lugar de la fototerapia y exponerse a la fototerapia. Y además... ¿Y es para pacientes sí. ¿Es para pacientes con brotes muy generalizados o más bien localizados? Es más bien para pacientes con brotes generalizados, pero no muy agresivos, o sea, no muy sudativos, no muy secretantes, esos no. Los que tienen como una dermatitis crónica relativamente estable, esos son los que más se benefician de la... Y a veces asociamos ahí Mariana agregó no ser claustrofóbico, sí, tal cual. Pero hay algunas cabinas que son abiertas. Lo que tiene la fototerapia también que se puede agregar a veces como un add-on a otros tratamientos. Se puede hacer metotrexato y fototerapia, se puede hacer dupilumab y fototerapia, se puede hacer inhibidor JAK y fototerapia. Así que es una buena instancia que usamos a veces cuando los otros tratamientos estaban funcionando y empiezan a decaer un poquitito para volver a darles un empujón. Pero sí o sí, doctora, tiene que ser las 3 veces. Si son 3 veces, sí o sí, no es que puedo hacer, si estoy tomando metotrexato, hago una vez por semana de fototerapia. Depende de cómo no, esté. A veces sí. puede ser, a veces puede servir. Por ahí, por lo general, es tipo 3 veces, pero después de eso se empieza, cuando ya está bastante controlado, se empieza a espaciar. Ahí sí, pero por lo general la inducción tiene que ser un poco más prolongada. ¿Y los chicos pueden hacer fototerapia? ¿Desde qué edad? Los chicos chiquitos pueden hacer fototerapia también. Lo difícil es ahí que se queden quietitos. Igual es muy poquito el tiempo. Bien. Bueno, doctora, ¿y qué pasa para los pacientes que o no tienen la disponibilidad horaria para asistir 3 veces por semana o no tienen un lugar donde se haga esta terapia cerca, que a veces pasa? Sí. Generalmente hay hospitales que tienen, tienen hospitales están públicos, equipados. Incluso hospitales públicos que también tienen cabina de fototerapia. Pero bueno, además hay pacientes que no son candidatos por la severidad, por la extensión, por algunas otras características. Bueno, ahí llega el momento de pensar en los inmunomoduladores orales, ¿sí? Yo los llamo inmunomoduladores, hay gente que los llama inmunosupresores, por la dosis que usamos en dermatitis atópica. Muchas de estas drogas son más inmunomoduladoras que inmunosupresoras, ¿sí? Regulan la inmunidad, la regulan, no es que la demuelen, no es que el paciente va a estar extremadamente susceptible, vulnerable a agarrarse cualquier cosa que ande por el mundo. Usábamos inmunomoduladores en pandemia, usamos inmunomoduladores ahora, y los inmunomoduladores que están aprobados, o que no están aprobados, pero que se usan en dermatitis atópica, son principalmente 3. Uno es el metotrexato, otro es la ciclosporina y otra es la azatioprina. En mi experiencia personal, los que más uso son el metotrexato por lejos y después la ciclosporina. Dejo la azatioprina para situaciones muy puntuales, ¿sí? Pero las 3 en general
tienen algunas cosas en común, son medicamentos por boca, son medicamentos bastante antiguos, especialmente el metotrexato que se usa desde 1950. Tiene todo lo bueno que tiene una droga antigua y tiene todo lo malo, entre comillas, que tiene una droga antigua. No es una droga innovadora, uy, qué copado, no se estudió específicamente en dermatitis, pero se tiene mucha experiencia en dermatitis atópica con ciclosporina, con ciclosporina también, pero con metotrexato. El metotrexato es una medicación que se toma por boca, que requiere control estricto por el médico, que requiere control por el médico, que tiene que ser prescripta por el médico. Es muy económica, entonces a veces para nosotros los médicos eso es un problema, entre comillas, porque se lo damos al paciente, y como el paciente cuesta un peso, ¿no? Voy a ir a buscar la receta, por ahí la usa durante mucho tiempo sin control, y necesita algunos controles, porque el metotrexato se metaboliza en el hígado, el metotrexato en algunos pacientes puede bajar el nivel de los glóbulos, entonces, si bien son medicamentos muy, muy seguros, son muy, muy seguros mientras estén acompañados por un médico. Lo mismo que alguien me contaba recién, decía recién en los comentarios, voy a la farmacia y me pongo un duodecadrón. Bien, no es una buena idea el auto. Yo sé que hay pacientes que sienten que no hay nada para hacer, que ya está todo hecho, que no, hay muchas cosas nuevas, por favor no dejen de consultar. Pero independientemente de eso, el metotrexato entonces tiene un beneficio, que es ese que les dije que es una droga muy antigua, que es inmunomoduladora, que se conoce bien sus efectos, que se conoce cuánto tiempo esperar para empezar a actuar. No es una droga que actúa inmediatamente, no hay que esperar. El objetivo con el metotrexato no es mañana me tomo la pastilla y mañana se me va, sino que me tomo la pastilla y entonces va a pasar un tiempo, van a pasar 8, 12 semanas hasta que actúe mucho. Entonces, por ahí en el medio se puede asociar fototerapia, se puede seguir con los corticoides en crema. Pero el metotrexato tiene un beneficio y es que se puede usar por mucho tiempo, por todo el tiempo que sea necesario, ¿sí? Por lo general... Esto te iba a preguntar, ¿por cuánto tiempo se puede? Mientras los controles estén bien, se puede los utilizar. controles estén bien, mientras no haya efectos adversos, mientras haya buena tolerancia y mientras sea efectivo, se puede continuar con el metotrexato. Pero ¿qué efectos adversos puede tener? ¿Qué puede causar, por ejemplo, el tomar metotrexato? ¿Algún dolor? Porque me contaron puede generar dolor de panza. A ver, sí hay pacientes que tienen mala tolerancia. La mala tolerancia es que a veces lo toman o se lo inyectan, porque también puede ser inyectable el metotrexato. Se toma solo una vez por semana. Puede ser que el día posterior dé como una sensación medio, ahí pregunta si no lo toma la gente con cáncer, ahí le explico eso. Sí, es esa droga, la que se toma una vez por semana y a las 48 horas ácido fólico. Puede dar como cierta sensación nauseosa, especialmente cuando no se toma el ácido fólico. Esa algo con la tolerancia. Otra, que no lo pueden tomar mujeres embarazadas, que no conviene, digamos, que no lo deben tomar mujeres embarazadas y no debe quedar embarazada la mujer mientras lo está tomando. Sí, ya se puede entre 1 a 3 ciclos menstruales después quedar embarazada si quiere, pero no mientras está tomando el metotrexato. El metotrexato en dermatitis atópica, igual que en psoriasis, se usa a una dosis de más o menos, depende de la edad del paciente, pero en pacientes adultos o en jóvenes mayores de 45 kilos, más o menos entre 15 y 25 miligramos por semana. Es una dosis bajita. Es una dosis que no es inmunosupresora, porque para ser inmunosupresora tiene que ser más de 0,4 miligramos por kilo. Esto no llega ni por lejos a ese habitualmente. Y se tiene que controlar con el laboratorio. Entonces, a esa dosis no es tan inmunosupresora. Alguien preguntó si no es la misma medicación que toman los pacientes con cáncer. Sí, es un medicamento que se utiliza para algunos cánceres, especialmente hematológicos, pero se usa a dosis infinitamente más grandes y por vena, por infusiones sucesivas. Ahí es totalmente otro perfil el que tiene el metotrexato, ¿sí? También se usa para la psoriasis, para la artritis, para la morfea, para un montón de enfermedades se usa también el metotrexato y por eso, digamos, para mí eso es algo que lo hace también muy noble y los dermatólogos tenemos mucha experiencia usando metotrexato. Sabemos cómo controlarlo, sabemos cómo seguirlo.
Doctora, ¿y los que usan el metotrexato inyectable, por qué es? ¿Porque la dosis Claro, máxima que viene en pastilla no es no, suficiente? porque la dosis máxima que viene en pastilla, en realidad vienen varias en pastilla, pero la dosis máxima de pastilla viene hasta 15, pero se puede tomar, si quisiera, se podría tomar 2 o se podría tomar 2 de Claro. 10, pero la absorción del metotrexato en el intestino tiene un límite, y se absorben bien hasta 15. A partir de 15 ya tiene que pasar a subcutáneo. Y hay pacientes que además prefieren aplicarse una inyección una vez por semana y no tomar una pastilla. Hay pacientes que no pueden tomar, que no pueden tragar, que tienen molestias para tragar, entonces ahí se elige la vía subcutánea. Perfecto. ¿Y los niños desde qué edad pueden tomar metotrexato? El metotrexato no está aprobado específicamente para dermatitis para ninguna edad. ¿Sí? En el prospecto del metotrexato no dice dermatitis. Entonces, incluso no tenemos mucha información al respecto. Pero últimamente ha salido muchas publicaciones, por suerte, respecto del uso de metotrexato, por ejemplo, desde niños de 1 año en adelante. Nosotros tenemos raramente pacientes de esa edad que requieren la medicación. El problema es que el metotrexato no viene en jarabe, viene en pastilla. Igual se aplasta y no hay problema. La que sí viene en jarabe y la que sigue en algunos pacientes, o digamos, es indistinto y el médico va a elegir, probablemente, justo voy a hablar de ciclosporina, el médico va a elegir en función de las características del paciente, las características clínicas, de la severidad, de los síntomas acompañantes, de si tiene algunas, no sé, si está más agudo o está más crónico, o la velocidad que quiera que empiece a actuar la droga, las posibilidades económicas del paciente, va a elegir o metotrexato o ciclosporina. La ciclosporina es el otro inmunomodulador oral. Este sí, la dosis es un poco más amplia, de 2,5 a 5, se toma 2 veces por día y es bastante más cara que el metotrexato, pero también inicia su acción mucho más rápido. Cuando el metotrexato dijimos que teníamos que esperar 8 a 16 semanas, por ahí la ciclosporina, con esperar 1 o 2 semanas, ya empezamos a ver mucho más rápido los efectos benéficos. La ciclosporina tiene algún otro inconveniente y es que no se puede tomar por mucho tiempo. La ciclosporina, dependiendo de la dosis que demos, no se debería poder tomar por más de 2 años, pero habitualmente no la usamos por más de 6 meses. Igual, esto hay que hablarlo con cada médico porque también tengo pacientes trasplantados que usan ciclosporina hace 15 años, ¿ok? O sea, es una contraindicación relativa. Sí se sabe que cuanto más ciclosporina se toma, más posibilidades de toxicidad renal existe. Pero la ciclosporina es una droga muy noble, muy efectiva para la dermatitis atópica y rápidamente efectiva, pero que requiere control, ¿sí? Igual a O una sea, dosis. a diferencia del metotrexato, en el caso de la ciclosporina se trata de respetar más los tiempos, o sea, no es que mientras dé bien el análisis puede. Exactamente. ¿Y esos tiempos son en la vida del paciente o Bueno, puede dejar de tomar unos años y después volver a tomarlo? tampoco es tan larga la ciclosporina, digamos, tampoco tiene tantos, igual es una droga más antigua, pero tampoco hay tanto tiempo de ciclosporina como para poder decir exactamente eso, pero sí, por lo general es acumulable la exposición, ¿sí? Así que es importante tener presente que si han tomado ciclosporina durante mucho tiempo, igual nada, con el laboratorio por lo general nos alcanza para controlarla, para evaluar cómo estamos de ciclosporina. La ciclosporina también es una droga que se usa para trasplante, para otras cosas. Entonces de ahí es de donde vamos también sacando la experiencia. Pero es una droga que para muchos pacientes con dermatitis atópica también ha sido la salvación. Lo sacamos del episodio agudo, lo sacamos de ese momento más severo, lo controlamos. Hace efecto más rápido que el metotrexato. ¿Cuánto tiempo se espera que haga efecto la ciclosporina? Entre 1 y 2 semanas ya empieza a hacer su efecto mayor. Y se sostiene en el tiempo por lo general. Muchas veces usamos esto para un empujoncito para mejorar a los pacientes durante 6 meses y después los transicionamos a metotrexato si el paciente se controló bien con la ciclosporina y si no tuvo efectos adversos. ¿Y se hacen estudios, doctora, comparativos entre metotrexato y ciclosporina, a pesar de que son medicamentos ya antiguos? Se siguen estudiando, sobre todo en dermatitis, porque como no fueron creados para la dermatitis. Exacto, hace poquito salió un artículo muy interesante inglés donde
un estudio cabeza a cabeza, o sea, que comparaba el efecto del metotrexato y el efecto de la ciclosporina. En chicos, además, eso es lo interesante. El estudio randomizaba, o sea, separaba, a unos chicos le daba metotrexato, a otros chicos le daba ciclosporina y comparó la eficacia de las dos. Determinó que las dos eran muy eficaces, que el metotrexato era eficaz en el largo plazo y tenía menos efectos adversos agudos, y la ciclosporina tenía una acción más rápida. Lo mismo que ya venimos diciendo, pero lo comprobaron en un estudio. Eso es Claro, recontra importante. Recontra importante totalmente. en un estudio que está enfocado especialmente a evaluar eso. No es lo que me parece a mí, que digamos, me parece lo Claro, mismo, pero no es solamente porque lo opino. claro. Ahí se dedicaron, y por lo general eso no pasa. Por lo general eso no pasa porque son drogas muy antiguas, donde no hay laboratorios que inviertan en hacer investigación respecto de esos medicamentos. Así que ese estudio nos es de muchísima utilidad. Perfecto. Bueno, acá comenzaron a preguntar sobre los antihistamínicos. Bien, no mencionamos a los antihistamínicos. A ver, los antihistamínicos no tienen una función terapéutica en la dermatitis atópica, o sea que no son medicamentos que van a curar el eczema, ¿sí? Son medicamentos que pueden ayudar un poco con el prurito, pero no van a curar la lastimadura, ¿sí? Ni la levocetiricina, ni la cetiricina, ni la desloratadina, ni el Benadryl, ni el Ataraxone, todas esas pueden ayudar un poco con la picazón, y por eso son útiles, pero no siempre, porque por lo general el mejor tratamiento del prurito en dermatitis atópica es el tratamiento del eczema, ¿sí? Pero cuando, pero en algunos pacientes donde hay un componente un poquito más fuerte, verdaderamente de la alergia, ahí sí vamos a poder beneficiarnos del antihistamínico. Pero por lo general no es un tratamiento, no es terapéutico, ¿sí? No es que trata el eczema el antihistamínico. Pero está bien Perfecto. mencionado. Pero generalmente se usan antihistamínicos que causen sueño, Por lo ¿no? Para general, poder descansar a la noche. exacto, preferimos los que causan sueño por el efecto del sueño. Entonces se usan solo de noche para ayudar al paciente a poder descansar. Algunas veces, en algunos pacientes, podemos usar antihistamínicos de los otros, de los que no dan sueño, si el paciente tiene un componente alérgico muy grande, si además tiene urticaria, o si cuando se rasca se le parecen rayas muy rojas muy importantes. Bueno, en esos pacientes por ahí el antihistamínico puede funcionar un poco más, pero no es la primera droga de elección. Bien, ¿y qué pasa, doctora, cuando ya probamos todo? Probamos los corticoides tópicos, fuimos probando distintos tipos, porque hay distintas intensidades de corticoides, hicimos fototerapia, tomamos ciclosporina, metotrexato, y ya como dejó de tener la efectividad que tenía antes, y requerimos algo más. Bien, en este punto es donde hoy tienen un rol, digamos, si bien los nuevos fármacos, que son el dupilumab, que es el biológico, y los inhibidores JAK, que son el abrocitinib, el baricitinib y el upadacitinib, que son medicamentos nuevos. Todos estos 4 drogas están aprobadas desde el paciente, aunque no haya usado un inmunomodulador clásico previo, pero habitualmente los pagadores, los que pagan estos medicamentos, no suelen autorizar a que los pacientes los usen si antes no usaron otros fármacos, porque el metotrexato y la ciclosporina son muy efectivos en muchos pacientes que no necesitan después ir hacia los otros, pero podrían hacerlo si viviéramos en un mundo ideal donde no hubiera un pagador que tuviera que responder por estos medicamentos. Pero, digo, por eso tenemos esa escalerita, porque en realidad, digo, esa escalerita sucede acá en Argentina y en muchos otros países, pero las guías europeas ponen en realidad en el mismo escalón a los tratamientos sistémicos clásicos y a las nuevas drogas. Las nuevas drogas son, entonces dijimos, el dupilumab, que es un biológico se llama así porque es un anticuerpo monoclonal, es altamente tecnológico, se hace en una central nuclear, ¿sí? Es una proteína que se aplica de manera inyectable. El dupilumab se aplica dependiendo de la edad y del peso, pero
en estándar, en pacientes adultos, en pacientes mayores de 45 kilos, se aplica cada 14 días, ¿sí? De manera subcutánea. Hay pacientes que dicen que enseguida mejora la picazón, etcétera, y hay otros en los cuales tarda un poco más, y no hay que decepcionarse porque por lo menos en los adultos es un poco más rápidamente efectivo, en los chicos tarda un poco más en empezar a actuar, aunque parezca raro. Y este delay en el inicio de acción a veces nos pone un poco incómodos, tampoco es muy grande, pero a veces necesitamos asociar otras estrategias. Es un medicamento que también está aprobado para el asma y para la rinitis, así que a veces si los pacientes justo tienen las dos cosas, también se pueden beneficiar del tratamiento con dupilumab versus otros tratamientos. El gato me abrió la puerta, así que en cualquier momento escuchan a mi familia, porque y bueno, entonces el dupilumab es ese fármaco, ¿sí? Es el primero que se aprobó de todas estas nuevas moléculas. Para nosotros fue una revolución porque vino a ocupar un lugar que no estaba ocupado, y es de fármacos específicamente aprobados para dermatitis atópica. Pero por suerte rápidamente aparecieron también otras alternativas, que son los inhibidores JAK, como les dije. Los inhibidores JAK no son biológicos, sino que son pequeñas moléculas orales. Voy a ir a cerrar la puerta, total. Son pequeñas moléculas orales, ¿sí? Son pastillas que se toman una vez por día, que juegan, ahí está, que inmunomodulan también un poco más. El dupilumab regula la de interleuquina 4 y la 13, que son dos que son muy importantes en la dermatitis atópica, pero los inhibidores JAK regulan algunas otras moléculas inflamatorias también, y por eso su acción en la picazón es un poco más rápida, ¿sí? Los inhibidores JAK vienen en 2 dosis cada uno de los 3 inhibidores JAK que están aprobados en Argentina, entonces eso también da cierta flexibilidad de dosis. Hay pacientes que pueden usar dosis baja y otros pacientes que tienen que usar dosis alta, pero los inhibidores JAK sí necesitan algunos controles. A ver, los pacientes no se tienen que pinchar para ponerse la medicación, pero sí tienen que hacerse controles de laboratorio. Perfecto. Y, por ejemplo, el Dupixent, comparando unos y otros, el Dupixent y los inhibidores JAK, ¿cuánto tiempo, vos habías dicho que Dupixent puede ser que haga efecto rápidamente y en algunos casos no? En el caso de los inhibidores JAK, ¿se sabe cuánto tarda en hacer efecto? Los inhibidores JAK hacen efecto rápidamente. Los inhibidores JAK hacen efecto rápidamente, no es inmediato, pero los estudios de los inhibidores JAK usaron lo que llamamos el endpoint primario, digamos, la valoración, el punto de corte primario, también a las 16 semanas. Para UPA y para VARI se usó 16, para ABRO se usó 12. O sea, ya la semana 12 estaban muy, muy efectivos. Hay estudios que compararon la eficacia de inhibidores JAK contra dupilumab, hay uno de ABRO y otro de UPA, que mostraron que los JAK rápidamente le ganan al dupilumab, pero que después dupilumab hacia semana 16 y más cerquita de semana 24 se van acercando y tienen una eficacia muy parecida, ¿sí? No se hicieron a más semanas los estudios, no sabemos qué comparativos, ¿no? No sabemos qué pasará a más semanas, pero en esas primeras semanas sí sabemos que, bueno, que corre un poco más rápido los inhibidores JAK, pero que después el dupilumab lo alcanza en eficacia. ¿Y desde qué edad están permitidas estas medicaciones? Dupixent desde... Argentina, por el momento, Dupixent está aprobada desde los 6 años. Tenemos pacientes más chiquitos, porque en otros lugares del mundo, en Europa y en Estados Unidos, está aprobado a partir de los 6 meses. Entonces, a veces acá tenemos algunos pacientes muy severos chiquitos y nos han aprobado el dupilumab como excepción. El upadacitinib y el abrocitinib en Argentina están aprobados a partir de los 12 años y el baricitinib a partir de los 18. ¿Y se sigue estudiando como para probar menor edad? Se sigue estudiando. Baricitinib ahora tenemos un estudio que creo que Juani participó. Con baricitinib
tenemos en pacientes de 6 años, de 6 años en adelante, en la mayoría de los pacientes muy buenos resultados, pero bueno, todavía esto continúa. Después también tenemos estudios, o sea, baricitinib, que es una droga que ya está aprobada en adultos, estamos corriendo en Argentina, también participamos en los estudios de investigación para baricitinib pediátrico, ya no tiene más pacientes nuevos, pero tiene pacientes que están ya hace muchos años. Después tenemos también un estudio en Argentina de lebrikizumab, que es otro biológico distinto, o sea, parecido parecido a dupilumab, porque dupilumab es un dijimos, interleuquina 4-13, lebrikizumab es un antiinterleuquina 13 solo, que se está estudiando en Argentina en pacientes de 6 años a 12 años, o pacientes mayores de 12 pero menores de 45 kilos, eso está enrolando activamente pacientes con esa medicación. Y también se está estudiando en Argentina otras 2 drogas para dermatitis atópica que tienen un mecanismo de acción completamente distinto. También son biológicos, pero bloquean una partecita de la inmunidad que se llama OX40, que es una molécula que es un coestimulador responsable también de muchas de las manifestaciones de la dermatitis atópica. Está como un poco antes en la cascada que las interleuquinas 4 y 13. Y hay estudios en Argentina, tenemos nosotros en nuestro centro, pero también en otros centros en todo el país, que estamos participando en estos estudios, y uno se llama rocatinlimab y el otro se llama amlitilimab. Y en Argentina hay un estudio de pacientes de 12 a 18 años abierto para rocatinlimab, y 2 estudios abiertos para amlitilimab y rocatinlimab en pacientes adultos. Todas las drogas que son biológicas, ¿son inyectables? ¿No hay pastillas de estas drogas? Por el momento, todas las drogas biológicas, porque son proteínas, son inyectables. En otras enfermedades estamos empezando también a participar de estudios de biológicos orales, lo cual me explota el cerebro. El concepto es cualquier droga proteica, enzimática, etcétera, tiene que ser subcutánea o inyectable. Bueno, en la actualidad hay drogas orales que tienen, pero estas están en estudio, no están disponibles todavía. Para dermatitis, no, creo que no hay ningún biológico oral en estudio, pero para psoriasis sí ya tenemos algunos en estudio. Doctora, ¿y posibles efectos adversos del Dupixent y de los inhibidores? Bien, dupilumab tiene 2 efectos adversos más descriptos, más que no fueron muchos, ¿sí? 2 efectos que pueden suceder, que uno es la conjuntivitis, que por lo general se resuelve con gotas, o usando gotas previas preventivas, o usando tratamiento posterior con gotitas para la conjuntivitis, que a veces es alérgica, es propia de la dermatitis. Y también en algunos pacientes con dupilumab, lo que pasa es algo que se llama red face, que es cara roja, que igual es difícil determinar si verdaderamente es producto del dupilumab o es producto de la misma dermatitis, etcétera. Pero bueno, son las 2 cosas que más frecuentemente se describen con el dupilumab. Con los inhibidores JAK, lo que hay que prestarle más atención, como dije, hay que hacer análisis de sangre, controlar a los pacientes. Por un lado es que puede aumentar, pero ¿qué se vio en los estudios? Las cosas que pasaron más frecuentemente a los pacientes que participaban de los estudios. Uno son infecciones de vías aéreas superiores, tos, catarro, etc. Otro fue infecciones por herpes. Ustedes saben que los pacientes con dermatitis atópica per se ya tienen aumentado el riesgo de tener herpes simple, y esto pasó también en los estudios con los inhibidores JAK, y también aumentó el riesgo de herpes zóster. Y por eso es que algunos de los pacientes, dependiendo de la edad y de los factores de riesgo, les recomendamos, cuando van a usar, a los adultos, cuando van a usar un inhibidor JAK, que se vacunen contra el herpes zóster, especialmente si son adultos mayores de 50.
Puede aumentar un poco la CPK, que es una enzima que está en los músculos, pero no vimos en los estudios clínicos en los que participamos, y no está relatado, que eso tenga una correlación con algo grave que pase, sino que es un hallazgo, y no muchas más cosas. A ver, hay que controlar a los pacientes. Sí, otra cosa que es importante es que tanto la ciclosporina como los inhibidores JAK, y a veces con el metotrexato, pero eso depende un poco, como vivimos en Argentina, hay que asegurarse, antes de usar estas drogas, que el paciente no tenga una tuberculosis dormida, ¿sí? Es importante, porque si tiene una tuberculosis latente, que es una tuberculosis dormida, la podemos despertar. Entonces, tenemos que asegurarnos que el paciente no tiene esa tuberculosis dormida para no despertarla con ninguno de estos Estas medicamentos. son estudios que hay que hacer previos Exactamente. a Estudios previos, y con algunas de las drogas hay que hacer estudios durante también el durante. tratamiento. Con algunas de manera más frecuente y con otras de manera más espaciada. Bien. Doctora, volviendo al tema de los ensayos clínicos, que nos contás que hay bastantes medicamentos que se están estudiando, ¿los pacientes cómo hacen para participar de estos ensayos? A ver, es interesante, no tenemos o tenemos algunas maneras de difundir, pero bueno, como a nosotros en los ensayos clínicos nos rige un comité de ética, hay ciertas cuestiones que en Argentina, no sé, no podemos poner publicidad, no podemos pegar carteles, o bueno, podríamos, pero lo tiene que aprobar un comité de ética. En realidad esto es del boca a boca, de paciente a paciente, de otro médico a otro médico, pero realmente los ensayos clínicos son la manera de descubrir y de tener información de estos nuevos medicamentos. Y afortunadamente en Argentina tenemos muy buena investigación clínica y es una excelente oportunidad para que los pacientes puedan acceder tempranamente a drogas que después son revolucionarias. A mí me pasó, tuve la suerte de participar en los ensayos de upadacitinib y de baricitinib, y tengo pacientes que hace más de 5 años, cuando todavía que ya están con upadacitinib y continúan hoy, y realmente esa droga que hoy cuesta tanto conseguir, que la obra social la cubra, etcétera, los pacientes están utilizando hace muchos años. También hubo centros en Argentina que participaron de los de abrocitinib, o también participamos de los estudios de dupilumab para prurigo nodular, que es otra indicación. Entonces realmente nos entusiasma un montón poder darles a los pacientes la oportunidad. Y los ensayos clínicos además, como están regidos por normas muy estrictas de Argentina, como ANMAT, pero también de FDA y de EMA, que es la entidad regulatoria de Europa, que están regidos por comités de ética y que también nos vigilan mucho desde el laboratorio, porque a ellos les resulta muy importante entender realmente qué pasa con... No les sirve que tengamos el diario de Irigoyen y le dijimos, sí, todo es fabuloso, si después sacan una droga que no funciona a la venta. No es así como funcionan los ensayos clínicos. Realmente, digamos, es muy importante ser objetivo en estos estudios, y es una gran oportunidad para tener un acceso entonces temprano a estos medicamentos. Pero lo que quería decir es que como estamos regidos por todas estas normas, los pacientes no tienen que entrar en ningún gasto para participar del estudio, no tienen que gastar ni siquiera en el transporte, eso se le tiene que reembolsar al paciente que participa en el estudio, porque los beneficios que después va a tener el laboratorio gracias a la participación, por supuesto, uno espera que el paciente también se beneficie, pero si la droga se aprueba, entonces todo eso es importante que el paciente sepa que está reembolsado, por lo general también se le entregan las cremas hidratantes, las cremas con corticoides, todo lo demás que no sea estrictamente la droga del estudio, que también se le da, entonces está bueno que lo sepan. Y además, no sé, el paciente, ahora ya hay centros en muchos lugares del país, pero yo tengo pacientes en ensayos clínicos que vienen de Misiones, que vienen de Chubut, que vienen de Comodoro Rivadavia, y se les paga el viático, el paciente no entra, dijimos, en ningún gasto para que pueda participar. Y alguien dice que le dieron isotretinoína para la dermatitis. Depende qué tipo de dermatitis sea, tal vez no es una típica dermatitis atópica, tal vez es una dermatitis seborreica, o tal vez es una dermatitis de las manos. Pero isotretinoína es más bien para acné, pero bueno, de vuelta, en algunos tipos de dermatitis puede usarse. Bárbaro.
Con respecto, bueno, acá preguntaba Evangelina si se está estudiando la efectividad en comparación, comparando el Dupixent con los inhibidores JAK, me imagino que sí. Ya se hizo eso, ya hay 2 estudios, como les conté, que es uno de abrocitinib comparado con Dupi y otro de upadacitinib comparado con Dupi, y lo que se demostró es que hacia semana 24 la eficacia es similar, pero que al principio los JAKs son un poco más rápidos. Bien, bueno, doctora, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad es que pasó rapidísimo. Vamos a tener que hacer otra charla. Por lo que veo, además, Moni, hay un montón de preguntas. No sé cómo se Sí. puede hacer para después, Yo después sí, contestarlas. te las voy a pasar, te las paso y así me Dale, ayudas, ¿sí? dale, Contestamos. porque además hay muchas de estas que las podemos contestar y postear, Claro. en Instagram directamente para que todos puedan escuchar las respuestas a esas preguntas que creo que nos van a servir a todos. Seguro. Bueno, doctora, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, gracias por capacitarte permanentemente y capacitar a otros profesionales. Acá preguntaban también dónde atenderse. Bueno, nosotros en la asociación tenemos un mapa de especialistas, así que pueden entrar a la web de ADAR y buscar el mapa de especialistas y ahí van a encontrar médicos con quien tratarse. Muchísimas gracias, Paula, como siempre, por estar siempre predispuesta a contestarnos nuestras consultas y a capacitarnos. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Moni. Nos Muchas vemos. gracias y gracias a todos. Ahora vamos a hacer el sorteo, sí, quédense atentos.